Hola, bienvenidos. El día de hoy, mi compañero José Vilches y mi persona José Chirinos les hablaremos sobre la carboquímica y los tópicos más importantes sobre este tema. Comenzaremos dando la primera definición, que sería la carboquímica. La carboquímica es una parte de la química que se dedica a la elaboración industrial de diferentes productos a base de carbón. Antes de comenzar a expandir un poco el conocimiento sobre la carboquímica, vamos a hablar sobre el carbón, que es la base de esta rama de la química. El carbón es un combustible fósil que resulta de una serie de transformaciones de restos vegetales que se encuentran en pantanos, lagunas y deltas fluviales. Es el componente más abundante y seguro de suministro garantizado en el mundo. La composición del carbón incluye carbono, hidrógeno, oxígeno, así como pequeñas cantidades de azufre y nitrógeno. Además, contiene dióxido de carbono y metano. Estos dos últimos son compuestos aceitosos. Entre las bondades del carbón tenemos que es abundante, seguro, económico, práctico, industrial y limpio. Es abundante ya que las reservas de carbón son extensas y están presentes en muchos países. La abundancia de las reservas significa que a los usuarios de carbón se les puede garantizar la seguridad de los aportes del recurso y ello a su vez, a precios competitivos, asegura el suministro de la electricidad necesaria para los usos industriales y domésticos. Se estima que, a los niveles actuales de producción, las reservas conocidas de carbón pueden durar aproximadamente 4 veces más que las reservas conocidas combinadas de petróleo y gas. Es seguro, porque el carbón es sólido, estable y por lo tanto es el combustible fósil más seguro desde los puntos de vista de su transporte, almacenamiento y utilización. Es limpio, ya que usando tecnologías disponibles puede ahora quemarse el carbón limpiamente en todo el mundo, controlando muy eficientemente las emisiones de gases contaminantes. Adicionalmente, es el único combustible fósil que puede ser gasificado, empleándose este gas para una generación ambientalmente sustentable de energía o para su transformación en combustibles y lubricantes. Es económico, ya que a nivel mundial el carbón es un combustible competitivo para la generación de electricidad, sin la cual la vida en el mundo moderno sería virtualmente imposible. Es la principal fuente de energía para la generación eléctrica en el mundo entero. Es práctico, ya que la industria del hierro y del acero también dependen del uso del carbón, al ser este el principal agente reductor en la industria metalúrgica. El 75% del carbón consumido en el mundo es para la generación eléctrica y la producción metalúrgica siderúrgica. Y es de uso industrial, ya que representa un componente fundamental para las industrias del cemento, cerámica, carburo de calcio para la obtención posterior de acetileno, cal apagada, ácidos húmicos para la agricultura, carbón activado en procesos de filtración y purificación de líquidos, obtención de líquidos del carbón a través de procesos de gasificación, hidrogenación y licuación, materia prima para la elaboración de los plásticos de ingeniería y en la obtención del gas metano asociado a las capas del carbón. Ahora hablaremos un poco sobre lo que es la formación del carbón. Este combustible fósil, el carbón, proviene de restos de vegetación, formados en tiempos geológicos, que originalmente formaron parte de plantas en pantanos, marismas y humedales, o fueron depositados en lagunas. La acumulación de limos y otros sedimentos, junto con movimientos de la corteza terrestre, o sea, movimiento de las placas tectónicas, enterraron estos pantanos y turberas, progresivamente a mayor profundidad. A medida que iba quedando enterrada, la turba fue sometida a temperaturas y presiones cada vez mayores, las cuales causaron cambios físicos y químicos en esta materia orgánica,
transformándola con el correr de los tiempos en lignito, luego en carbón bituminoso y finalmente en antracita. El proceso físico más importante en este proceso es la compactación. Se requieren en el orden de 10 metros de turba para obtener un manto de carbón de 1 metro de espesor. El predecesor del carbón mineral se llama turba. Este material está constituido principalmente por acumulaciones de restos de hojas, ramas, raíces y troncos, que han sufrido descomposición bacteriana en diversos grados. Para que tenga lugar su formación, es necesaria la presencia de una abundante vegetación, que constituye el agente que proporciona el material de partida para su generación. En las regiones de clima templado a subtropical, donde predominan altas temperaturas y abundante humedad, se ve favorecido el crecimiento de las plantas y por consiguiente la producción de materia orgánica, que dará origen a la turba. Sin embargo, a mayor temperatura aumenta la tasa de descomposición de la materia orgánica por el incremento en la actividad biológica de los microorganismos que llevan a cabo este proceso. Se llega hasta el lignito. Es un carbón blando perteneciente a épocas posteriores al carboníferos, por lo que no ha sufrido el proceso de carbonización completo. Tiene aspecto de madera quemada y brillo a trozos. Es preciso que la velocidad de acumulación de materia orgánica sea superior a la velocidad con que tiene lugar su descomposición. Esta premisa se establece en cuencas restringidas, donde la vegetación sea prolífica y la velocidad de descomposición del detritus orgánico por acción del oxígeno sea baja o nula. Tal condición se logra si los restos orgánicos se depositan en cuerpos de agua estancada, en los cuales progresivamente se establecen condiciones reductoras, donde la concentración de oxígeno en solución es muy baja, hasta la antracita. La antracita es un carbón muy duro, totalmente carbonizado, muy compacto y brillante, con brillo y nacarado, de color negro. El grado de metamorfismo o carbonización a la cual fue sometido el carbón, proceso que comprende su transición progresiva de turba a antracita, tiene una importante relación con sus propiedades físicas y químicas, y es lo que se conoce como el rango, entre comillas, del carbón. Los carbones de bajo rango, tales como el lignito y los subbituminosos, son típicamente más blandos, fácilmente desmenuzables, opacos y con apariencia de tierra. Se caracterizan por tener altos niveles de humedad y bajo contenido de materia orgánica, y por consiguiente poca energía, o sea, que tienen un poder calórico de 6000 BTU por libra. Los carbones de alto rango son típicamente más duros y resistentes. El incremento en el rango está acompañado por un aumento en los contenidos de carbono y energía del carbón, así como una disminución en el nivel de humedad. La antracita está en el tope del rango y por tanto tiene las mayores concentraciones de carbono y energía. Y esta tiene también los menores valores de humedad. Entonces, ya conociendo un poco sobre la formación del carbón, ahora hablaremos un poco sobre lo que es los métodos de extracción del mismo. Entre los métodos de extracción del carbón tenemos dos métodos utilizados comúnmente, que son la minería a cielo abierto por retrollenado y la minería de cámara y pilar. En la minería a cielo abierto por retrollenado tenemos que es un esquema que se utiliza en las minas Paso Diablo, ubicadas cerca de Paso Diablo, valga la redundancia, en el estado Zulia, en la cuenca de carbón de Guasare, y Mina Norte, ubicada en Carbo Zulia. Este método se basa en la restauración de cavidades producidas por la minería a cielo abierto, rellenando las mismas con el material estéril. Lo ideal es una afectación con recuperación inmediata, perturbando solo 75 hectáreas por etapa
y continuamente reforestando las áreas ya intervenidas, convirtiendo la recuperación en un costo operativo anual y no en un gran pasivo ambiental al final de la operación. Para ello, sin duda, lo más importante es la recuperación de la capa vegetal, que ha debido ser dispuesta separadamente del resto del material extraído de la mina durante el periodo productivo. Para el otro método, que es la minería de cámara y pilar, podemos decir que consiste en la extracción del mineral dejando pilares de carbón con el fin de sostener el techo. Las cámaras son aberturas que se construyen en forma múltiple y paralelamente, y cuando se conectan con aberturas transversales, se forman los pilares de protección que sirven de soporte natural en la explotación. Estas cámaras se hacen tan anchas como la seguridad lo permita, cuya limitación depende de las propiedades de resistencia de las rocas del techo, del piso y del mismo carbón. Varios años antes de la apertura de una mina, se realizan estudios exhaustivos sobre el medio ambiente a afectar para definir las condiciones existentes e identificar sensibilidades y problemas potenciales. Los estudios consideran los impactos de la minería hacia factores tales como aguas superficiales y subterráneas, suelos, uso de tierras, vegetación natural y vida silvestre. Los resultados son luego revisados como parte del proceso orientado al otorgamiento de un permiso minero por parte de la autoridad de gobierno competente. El que una mina sea a cielo abierto o subterránea depende de una serie de factores, tales como proximidad de los mantos de la superficie a la superficie, geología, espesor de los mantos, inclinación, etc. Para cada mina se diseña y aprueba un plan detallado de rehabilitación o recuperación para un periodo que cubre desde el inicio de operaciones hasta mucho después de haberse terminado la minería. Para finalizar mi intervención, hablaré un poco sobre los usos más comunes del carbón a nivel industrial y a nivel doméstico. A nivel industrial tenemos la producción de energía eléctrica. Las centrales térmicas de carbón pulverizado son la fuente mundial principal de energía eléctrica. En años recientes se han puesto en marcha distintos tipos de centrales que intentan elevar el rendimiento y minimizar las emisiones de contaminación. Entre ellas están las centrales de lecho fluido a presión. Otra clase de tecnología que está en auge es la de los ciclos combinados, que usan el gas de síntesis conseguido gracias a la gasificación del carbón como un combustible. Otra de las industrias que usa mucho el carbón es la industria siderúrgica. El carbón siderúrgico es un ingrediente esencial en la producción del acero, llamado también carbón metalúrgico o de coquización. Es necesario para construir infraestructuras como ferrocarriles, puentes y escuelas, y para mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo. El acero y el carbón siderúrgico utilizado para fabricarlo también se requiere para todo, desde los proyectos de energías limpias hasta las alternativas de transporte. Los carbones coquizables deben tener bajos contenidos de azufre y fósforo, y al ser relativamente escasos, generalmente son más caros que los carbones térmicos. Entre sus usos domésticos tenemos que principalmente se destinó a hacer uso como combustible doméstico. Actualmente se sigue empleando para calefacción, mayormente en los países que se encuentran en vías de desarrollo, mientras que en las naciones desarrolladas se utilizan otras fuentes de mayor limpieza de calor, tales como gas propano, natural, butano y energía eléctrica, con la intención de minimizar el índice de contaminación. Y de las industrias que más utilizan el carbón, la principal diría yo, que es en la producción, el uso del carbón en la producción de coque. Este
Es un producto obtenido por la pirólisis del carbón, cuando no tiene presencia de aire. Se usa como reductor y combustible en diferentes industrias, básicamente en los altos hornos. 2/3 pertenecientes al acero mundial son producidos usando coque de carbón, usándose un 12% de la producción de carbón a nivel mundial. Ahora se procederá a explicar los procesos que se realizan con el carbón, con el fin de obtener productos intermediarios para su posterior uso. El primero de los procesos que se va a explicar es la gasificación del carbón. Este proceso consiste en transformar el carbono de su estado sólido a un combustible gaseoso, compuesto fundamentalmente por monóxido de carbono e hidrógeno, también conocido como syngas, mediante una oxidación parcial en la que se retiran sustancias como los compuestos de azufre y las cenizas de carbono. Con este proceso se permite no solo tener una fuente de energía gaseosa y transportable, sino también un gas principal para la industria petroquímica. Este proceso se basa en que cuando el carbono se quema, su energía química se libera en forma de calor en la tan conocida reacción de combustión, generando dióxido de carbono y agua. En condiciones normales, casi toda la energía química del carbón se convierte en calor, pero al reducir la cantidad de oxígeno disponible, la combustión no ocurre de manera completa, produciéndose otros productos gaseosos como son el hidrógeno, el monóxido de carbono y el metano. Esto se puede observar en la lámina, en las reacciones que se están presentando. Estas muestran las reacciones exo y endotérmicas que producen estos productos. Al final se requiere que el carbón se queme con poco oxígeno, pero sin reducirlo demasiado, ya que esto también puede disminuir el rendimiento de todo el proceso. Los procesos de gasificación pueden ser clasificados según 4 tipos de reactores. Y ahora les voy a presentar cada uno de ellos uno por uno, comenzando por la gasificación del lecho agitado. En un gasificador de lecho agitado, como se puede ver en la imagen de la izquierda, se tiene una columna con carbón triturado que se soporta por medio de una parrilla. El proceso se realiza a contracorriente, con un carbón que se suministra desde arriba y se calienta y seca conforme baja, desprendiendo todos los compuestos volátiles que tenga en la zona de carbonización, que se puede apreciar en la gráfica de temperatura como la zona de más alta temperatura. Luego, por debajo de esta zona, el carbón desvolatilizado se gasifica con el vapor desde el fondo, y esto se hace también para mantener la zona de combustión por debajo de la temperatura de fusión de la ceniza. Este gasificador se caracteriza por producir hidrocarburos líquidos como breas y aceites. No puede operar con partículas finas, ya que requiere que se mantengan todos los carbonos por encima de la parrilla. Requiere etapas para manipular los carbones aglutinados. Puede producir relativamente altos contenidos de gas metano, pero requiere poco oxidante. Por otro lado, tenemos el gasificador de lecho fluidificado de la derecha, sino también de contracorriente, y mezcla constantemente el carbón con el gas, manteniendo el carbón en constante movimiento, a diferencia del anterior que se mantenía en una zona estancada. Aquí la temperatura se mantiene a la temperatura por debajo del punto de fusión de la ceniza para evitar pérdidas de fluidificación por aglutinaciones o solidificaciones, y las partículas arrastradas por el gas por el tope se recuperan y se reciclan. Este gasificador se caracteriza por tener un importante reciclado de subcoque, requerir pasos o medios especiales para obtener altas conversiones de carbono con carbones de alta calidad y carbones aglutinados. Necesita trabajar a temperaturas uniformes y moderadas, como se puede observar en la gráfica, que son temperaturas máximas menores a las de agitado y constantes, y requiere cantidades moderadas de ya sea oxígeno o aire. Continuando con la lámina anterior, se tiene el gasificador de flujo arrastrado a la izquierda, el cual es a cocorriente y consiste en un sistema de 2 fases, de sólidos finamente divididos dispersos en un gas, reaccionando las partículas del carbón pulverizado con el vapor oxidante durante un tiempo de residencia muy corto.
Este gasificador se caracteriza por gasificar cualquier carbón, sin importar su tipo, aglutinaciones o cantidad de finos. No requiere una notable recuperación del calor debido a la gran cantidad de calor sensible del gas bruto. Trabaja con altas temperaturas de escorificación de ceniza, que es la temperatura a la que la ceniza fundida comienza a formar escoria, que es una capa de material que se forma en la superficie de ceniza fundida como resultado de reacciones químicas con los gases presentes. Precisa una gran cantidad de oxidantes y requiere medidas especiales para evitar arrastre de ceniza fundida hacia las superficies de intercambio de calor encontradas aguas abajo. Por último, tenemos los gasificadores de flujo de transporte o transporte, la cual es una variante del proceso de gasificación del lecho fluidizado, en el que el material sólido se mueve en un flujo continuo a través del gasificador. En el proceso, el gasificador se calienta previamente y el carbón se alimenta en el reactor a través de un dispositivo de alimentación. Una vez en el gasificador, el gas se mezcla con un flujo de gas caliente, que puede ser aire u oxígeno, que actúa como medio de transporte y como agente gasificante. Ahora, debido al proceso de gasificación, hemos conseguido un gas producto. Pero el gas producto bruto obtenido por la gasificación varía en su composición de acuerdo con las condiciones de operación y del carbón que se ha utilizado. Además, cuando se utiliza oxígeno como oxidante, el gas resultante consta de monóxido de carbono, hidrógeno, dióxido de carbono, metano y agua. Mientras que si se emplea el aire, el nitrógeno en el combustible puede convertirse en amoníaco o cianuro de hidrógeno. Además de poder presentar otras impurezas como lo son los cloruros, compuestos coloidales de alcálisis y metales pesados. Además del aire, parámetros tales como la composición del combustible, la presión de operación también influyen en la composición final del gas bruto. También hay que aclarar que el gas generado por gasificación con aire tiene su uso limitado a la generación eléctrica, debido a que el nitrógeno del gas producto no es adecuado para la síntesis química. Una vez obtenido este gas en bruto de la gasificación, este tiene que ser pasado por un proceso de purificación, debido a que este gas bruto posee contaminantes y se necesita purificar para alcanzar un estándar de calidad comercial. Los procesos para purificar el gas se pueden clasificar en convencionales, los cuales son usados para tratar el gas en bruto gasificado con oxígeno, y en desarrollo, usados en gas bruto de gasificación con aire. Los métodos convencionales se centran en separar compuestos de azufre que hay en el gas, los cuales acidifican el mismo. Pero para poder evitar que materiales como breas y aceites contaminen los disolventes empleados en la eliminación del azufre, el gas bruto pasa por un tratamiento previo. Para esto se realiza una etapa de apagado o enfriamiento rápido y refrigeración, con tal de poder eliminar breas pesadas al inicio y al final de todo este proceso poder eliminar, ya que se han condensado, todos los aceites ligeros y el agua. Con estos compuestos eliminados se procede a una extracción de los compuestos de azufre, para lo que se emplean disolventes químicos, físicos o una combinación de ambos, según requiera el caso. Ahora, en el caso de procesos de desarrollo, estos están en línea con el hecho de que los gasificadores soplados con aire presurizado se están considerando para su posible aplicación en plantas energéticas de ciclo combinado. Estos permiten el desarrollo de equipos de limpieza de gas en caliente que sean fiables y de costos admisibles. En primer lugar, se elimina tener que producir oxígeno puro para realizar el proceso de gasificación con oxígeno como tal. Y estos procesos, como su nombre indica, están en constante desarrollo, con el fin de poder conseguir un gas eficiente, puro y poco contaminante para la obtención de electricidad por medio de la quema del mismo. Ahora, en línea con lo último dicho en la lámina anterior, el gas obtenido de la gasificación de carbón es muy útil a la hora de producir energía. En primera instancia tenemos el gas de síntesis, el cual posee monóxido de carbono e hidrógeno, con el cual se puede obtener una variedad
enorme de productos, como pueden ser el amoníaco, metanol, gasolina, entre todos los muchos otros que se pueden conseguir a partir de estos. Debido a que el amoníaco y el metanol son compuestos bastante bases en muchos de los procesos químicos para producir otros compuestos. Además, es más económico producir este gas de síntesis producir estos compuestos con este gas de síntesis que con gas natural o con petróleo. Por otro lado, el gas obtenido de la gasificación con aire, como se ha dicho antes, se busca utilizar y mejorar para la obtención de electricidad, siendo su aplicación más inmediata su combustión de una turbina de gas. Ahora les hablaré de la licuefacción del carbón, que es el proceso mediante el cual el carbón se convierte en combustible líquido, el cual puede utilizarse para transporte y otros productos derivados del petróleo como plásticos y disolventes. La licuefacción puede realizarse de dos maneras. Primero tenemos la licuefacción directa, en la cual el carbón se convierte en combustible líquido en un único proceso. El más popular y antiguo de estos procesos únicos es el proceso de Bergius, desarrollado en Alemania en los años 1920. Además de este, existen otros procesos que están todavía en fase de investigación, de forma que aún no pueden ser utilizados en la industria. Por otro lado, tenemos la licuefacción indirecta, que es la más usada mundialmente, en el cual el carbón se convierte en líquido posteriormente a la gasificación. Todo esto en un reactor de Fischer-Tropsch, el cual se basa en una mezcla de syngas y un catalizador, siendo este el elemento crítico en el proceso y el más caro. De modo que el objeto de estudio de licuefacciones indirectas es justamente el catalizador. La razón por la cual este es un ambiente con muchas investigaciones en desarrollo se debe a que el carbón líquido es un sustituto del petróleo y su rentabilidad depende del mismo. Debido a que en un ambiente global donde todavía se requiere mucho petróleo, el tener esta alternativa con más abundancia es bien recibido. Como por último, tenemos la coquización del carbón. Este es un proceso de descomposición térmica que genera una serie de productos gaseosos, líquidos y sólidos. Principalmente tenemos los carbones coquizantes. Estos son carbones que al someterlos a un tratamiento térmico en temperaturas de entre 900 y 1100 grados centígrados se funden, hinchan, aglomeran y resolidifican. En este proceso se consiguen dos productos importantes. Principalmente se obtiene el coque, que es un combustible sólido formado por la destilación del carbono bismutoso calentado sin contacto con el aire. Y este es un factor clave, sin contacto con el aire. Este coque es resistente y tiene un alto contenido de carbono, lo que lo hace ideal para su uso en la producción de aceros. Además, es un combustible eficiente y de bajo costo que se utiliza en diversas aplicaciones industriales, como la generación de energía y la fabricación de productos químicos. Por otro lado está el alquitrán de hulla, el cual es un líquido marrón o negro de elevada viscosidad que tiene diferentes aplicaciones como recubrimiento o pinturas especializadas, gracias a su resistencia a ácidos y corrosivos. Sin embargo, el alquitrán de hulla es altamente tóxico y cancerígeno, debido a la presencia de compuestos químicos como el benceno, el tolueno y el naftaleno, entre otros. El contacto con el alquitrán de hulla puede causar irritación en la piel y los ojos, y la inhalación de sus vapores puede ser perjudicial para la salud. Hay que tomar en cuenta de que la coquización del carbono es un proceso altamente contaminante, que emite grandes cantidades de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, así como otros contaminantes atmosféricos, como monóxido de carbono y los hidrocarburos. Además, el proceso produce grandes cantidades de residuos, que pueden ser difíciles de manejar y pueden ser tóxicos si no se manejan de manera adecuada. Como resultado, la coquización del carbón ha sido objeto de regulaciones ambientales cada vez más estrictas en todo el mundo. Hay diversas variables que afectan el proceso de coquisificación. Entre ellas están la granulometría, que se refiere al tamaño de las partículas de carbón y puede influir en la velocidad y la eficiencia del proceso de coquización. Si el carbón tiene un tamaño de partícula demasiado grande, puede haber problemas de flujo en el horno de coquización y puede haber una distribución desigual de la temperatura.
Esto puede llevar a una producción irregular de coque y una disminución en la calidad del producto final. Por otro lado, si el tamaño de la partícula es demasiado pequeño, puede haber una mayor formación de finos y polvo, lo que puede causar problemas de manejo y almacenamiento. Luego tenemos la densidad de la carga, que es un factor importante que afecta a la coquización de carbono de varias maneras, ya que determina el tiempo de residencia, la temperatura a la cual se realiza la coquización, las emisiones y la eficiencia de energía del proceso. Luego tenemos la humedad de la carga. Esta puede tener un efecto significativo en la coquización y puede estar presente como agua en el carbono como agua libre o como agua ligada a la estructura del mismo. La cantidad de humedad en la carga del carbón influye en la eficiencia del proceso de coquización, la calidad del coco resultante y la emisión de contaminantes. Cuando la carga de carbono tiene un alto contenido de humedad, el calor utilizado para la coquización se utiliza para evaporar el agua presente en el carbono en lugar de calentar el carbono en sí. Esto puede reducir la eficiencia del proceso y aumentar el consumo de energía. Además, la presencia de agua en el carbón puede provocar la formación de humo y emisiones de gases de efecto invernadero. Luego tenemos la temperatura de coquización. Esta es un factor crítico que afecta significativamente el proceso de coquización del carbón y la calidad del coque resultante. La temperatura de coquización debe ser lo suficientemente alta para que el carbón se descomponga térmicamente y libere gases y líquidos volátiles, pero no tan alta como para quemar el carbón. Luego tenemos el ancho de la celda de coquización. Debido a que en la coquización el carbón se coloca en una celda, que es un horno cerrado donde se lleva a cabo este proceso, y este ancho se refiere a la distancia entre las paredes de la celda. Este ancho determina la velocidad a la cual se produce el proceso y la calidad del coque resultante, siendo que mientras más estrecho sea la celda, mayor es la velocidad de coquización y puede producir un coque de mayor calidad. Y por último tenemos el envejecimiento de los carbones durante el almacenamiento. Este envejecimiento puede afectar negativamente a la coquización del carbón, debido a que durante un almacenamiento prolongado los carbones pueden sufrir una serie de cambios físicos y químicos que pueden reducir su calidad y por ende afectar la eficiencia de todo el proceso de coquización. Ahora les voy a hablar de las diferentes técnicas que hay para poder realizar la coquización de carbón. En primer lugar tenemos la pirólisis, que es el proceso de calentar en ausencia de aire, obteniendo de esta manera una ruptura de la molécula del carbón, que se traduce en procesos químicos productos químicos que se desprenden y un residuo que en nuestro caso es el coque. El proceso de coquización por pirólisis se lleva a cabo en un horno cerrado y hermético, conocido como horno de pirólisis. En el interior del horno se calienta la materia prima a temperaturas entre 400 y 900 grados Celsius, en ausencia de oxígeno. El coque producido por coquización por pirólisis es de alta calidad y se utiliza principalmente en la producción de aceros y otras industrias que requieran un combustible de alta calidad. Además, la coquización por pirólisis también tiene ventajas ambientales, ya que produce relativamente pocas emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes. Sin embargo, la coquización por pirólisis también tiene algunos inconvenientes, como la alta inversión inicial requerida para la construcción de los hornos de pirólisis y la necesidad de suministrar constantemente materia prima de alta calidad. Además, los residuos generados durante el proceso de coquización por pirólisis también deben ser manejados adecuadamente para evitar problemas ambientales. Luego tenemos la combustión del carbón, donde se combina un combustible, en este caso el carbón, con oxígeno para generar combustión. Durante la combustión de carbón, para la cual es necesario llegar a cierta temperatura, se obtiene como productos el CO2, el dióxido de carbono, el agua, el óxido nitroso y el óxido de azufre. Este proceso de coquización por combustión,
En este proceso, el carbón se quema en un horno cerrado con una cantidad controlada de aire o gas oxidante para producir una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno. Este gas se utiliza como combustible en un horno adicional donde se produce coque a partir de la carbonización del material. El proceso de coquización por combustión puede ofrecer algunas ventajas como una mayor eficiencia energética, una menor emisión de gases de efecto invernadero y una mayor flexibilidad con la elección de materia prima. Sin embargo, también presenta algunos desafíos como la necesidad de un mayor control del proceso y la gestión de emisiones de gases de combustión y de residuos. Siguiendo con las técnicas para la coquización, tenemos la solvólisis. Primero, la solvólisis se refiere a la reacción de solución de ciertos compuestos orgánicos que contienen un enlace carbono-carbono, carbono-oxígeno o carbono-nitrógeno en presencia de un solvente. En este proceso, el carbón se mezcla con un solvente orgánico como la nafta, el benceno, el tolueno, el tetrahidrofurano o el dimetilformamida y se somete a altas temperaturas y presiones. La coquización por solvólisis de carbón ofrece algunas ventajas sobre la coquización en horno tradicional, como la producción de coque de alta calidad y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Además, este proceso puede utilizarse para procesar una amplia variedad de carbones, incluyendo carbones de baja calidad, que no son adecuados para la coquización en un horno tradicional. Sin embargo, la coquización por solvólisis de carbón también tiene algunas limitaciones y desafíos como la selección del solvente adecuado, la optimización de las condiciones del proceso y el manejo de algunos solventes orgánicos, que pueden ser tóxicos y peligrosos para la salud humana y el medio ambiente. Luego tenemos la hidrogenación del carbón. Este proceso tiene como objetivo adicionar hidrógeno a la estructura del carbón, rompiéndola en la mayor extensión posible para obtener líquidos que sean destilables. El coque producido en el proceso de hidrogenación tiene una mayor densidad y menor contenido de impurezas que el coque producido por coquización normal, por pirólisis. Además, el coque resultante puede ser utilizado como un combustible de alta calidad debido a su bajo contenido de cenizas y azufre. A pesar de sus ventajas, la hidrogenación de carbón tiene algunos desafíos técnicos y económicos. El proceso requiere altas presiones y temperaturas, lo que aumenta los costos de energía y equipos. Además, el hidrógeno utilizado en el proceso es costoso y requiere una infraestructura especializada para su producción y transporte. Como última de las técnicas de coquización, tenemos la coquización por oxidación del carbón, que es un proceso que implica la oxidación controlada del carbón en un ambiente controlado de oxígeno. En este proceso, el carbón se calienta en este ambiente para que se oxide parcialmente, lo que resulta en la formación de coque y otros subproductos. La coquización por oxidación del carbón se utiliza a menudo como una alternativa más limpia y eficiente. En este proceso se puede controlar la cantidad de oxígeno que se utiliza para oxidar el carbón y por lo tanto se puede controlar la cantidad de subproductos que se producen. Además, la coquización por oxidación del carbón puede ser más eficiente energéticamente, ya que el calor generado durante el proceso de oxidación puede ser recuperado y utilizado para generar energía. Aunque la coquización por oxidación del carbono tiene algunas ventajas en términos de eficiencia y limpieza, también tiene algunas limitaciones y desventajas. Por ejemplo, el proceso de oxidación controlado puede ser complicado y costoso, y la calidad del coque resultante puede ser posiblemente inferior. Además, el uso de oxígeno en el proceso de coquización por oxidación puede ser peligroso y requiere una gestión cuidadosa y un equipo de seguridad adecuado. Por último, tenemos que hablar de los diversos usos del coque a nivel industrial. El coque tiene diversos usos, pero de los cuales principalmente tenemos que colabora en la producción de aceros, ya que el carbón coquizado se utiliza como combustible y agente reductor en la producción de los mismos. Este carbón coquizado se quema en los altos hornos para producir gas reductor y calentar el mineral de hierro. También se usa en la producción de aluminio y se usa como agente reductor en la misma. El carbón coquizado se mezcla también con el mineral de bauxita y se quema para producir aluminio metálico. El coque también se usa en la producción de electrodos de grafito de alta calidad utilizado en la industria de metalúrgica, química y electrónica. También como producción de combustibles, debido a que el carbón coquizado se utiliza como combustible en procesos industriales que requieren altas temperaturas
y combustión limpia, como la producción de vidrio y cemento. Por último, tenemos la filtración de gases y líquidos, ya que el carbono coquizado se utiliza como medio filtrante en procesos de purificación de gases y líquidos en industrias químicas y petroquímicas. Ahora vamos a hablar del carbón en Venezuela. Los carbones en Venezuela se encuentran ubicados en las siguientes zonas carboníferas verificadas. Son la cuenca carbonífera de Estado Zulia, la faja carbonífera de Guárico nororiental, la zona carbonífera de Aragua meridional, la cuenca carbonífera de Naraecual en Anzoátegui, la zona carbonífera del estado Táchira, las áreas de Lobatera y zona de Rubio, la región carbonífera de Santo Domingo, las zonas carboníferas de estado Falcón y las zonas carboníferas de estado Falcón. Ahora, los principales yacimientos de carbón en Venezuela se encuentran en el occidente del país, en la cuenca carbonífera de Guasare, ubicado en el noroeste de estado Zulia, lo cual representa un 83.1% de los recursos carboníferos totales de toda Venezuela. De hecho, aquí se puede observar esa franja en la imagen de la izquierda, donde está ubicada esta cuenca carbonífera. Por último, pero no menos importante, sino más importante, es todos los riesgos ambientales que produce el carbón. La extracción de carbón es una actividad que puede producir importantes impactos ambientales y riesgos asociados. Algunos de estos riesgos ambientales de la extracción de carbón son las siguientes. Primero tenemos la emisión de gases de efecto invernadero. Lo que es la extracción, el transporte y la combustión del carbón, todos emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono, lo que contribuye al calentamiento global y el cambio climático. Luego tenemos la contaminación del aire. La quema de carbón para la generación de energía produce contaminantes atmosféricos como son el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, y estos causan graves problemas de salud y daños al medio ambiente. Además de esto, durante lo que es la extracción, transporte y almacenamiento de carbón, las partículas de carbono pueden dispersarse en el aire y estas son dañinas para las personas que lo puedan inhalar. Luego tenemos la contaminación del agua, ya que la extracción de carbón puede contaminar aguas subterráneas y superficiales con sustancias químicas utilizadas para el proceso de extracción, como el ácido sulfúrico y el mercurio. Además, las minas de carbón pueden generar aguas ácidas y otros contaminantes que afectan la calidad del agua. Luego tenemos, y tampoco menos importante, la pérdida de hábitats y biodiversidad, debido a que la extracción de carbón puede destruir hábitats naturales y áreas de biodiversidad, lo que afecta a las especies animales y vegetales que dependen de ellos. Tomando en cuenta de que estas zonas de extracción son generalmente muy amplias. Como pudieron ver anteriormente, más que nada las de cielo abierto, afectan negativamente debido a que no solo afecta la zona donde está haciendo la excavación, sino donde se depositan todos los materiales que se sacan de la tierra. Y por último estamos los riesgos de la salud humana, ya que los trabajadores de mina de carbón pueden estar expuestos a riesgos de salud como el sílice, el polvo de carbono, ya antes mencionado, y el gas metano, que pueden causar enfermedades respiratorias y otros problemas de salud. En resumen, la extracción de carbón es una actividad que puede generar importantes impactos ambientales y riesgos asociados, de forma que es importante implementar medidas para mitigar estos riesgos y reducir los impactos ambientales de la extracción, uso y transporte de carbón.